Bienvenidos un dúo Amur S a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de esas historias que nos roban el corazón superíndice 3N. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de cafú copyright turco bien cargado y por supuesto, listas y listos para una buena dosis de drama y romance. Hoy, como ya habrá adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que definitivamente dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de Demet Özdemir y que Ademun S. sacudió superíndice 3 los cimientos de la prensa rosa. Estamos hablando de esas últimas palabras de Can Yaman que literalmente hicieron temblar la revista. Bueno, ya descubriru, NCU, L revista es, ¿verdad? Antes de que nos perdamos en el laberinto de chismes y especulaciones, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Que si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a este canal. Activando la campanita recibir una notificación superíndice 3N cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de secretos, teorías y por supuesto, mucho amor por estas telenovelas que tanto nos apasionan. Además, no olviden darle like a este vídeo si les gusta el tema. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora supongo un monos CU superíndice 3 modos, saquen sus palomitas de mouth porque el drama es a punto de comenzar. Rense para un viaje lleno de revelaciones, rumores confirmados y sobre todo para analizar en profundidad esas palabras que según dicen, cambiaron el rumbo de una relación superíndice 3N y pusieron patas arriba el mundo del espectáculo. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que cuando se juntan desatan una tormenta de pasión superíndice 3N, intriga y por supuesto titulares explosivos. Su química en pantalla en Erkenci Kwai fue tan palpable, tan real, que la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad comenzó superíndice 3 a desdibujarse. Todo el mundo quería que ese amor que veíamos en la televisión superíndice 3N se trasladara a la vida real. Y por un tiempo pareció superíndice 3 que nuestros deseos se habían hecho realidad. Rumores, fotos robadas, declaraciones ambiguas. Todo apuntaba a que Can y Demet eran mucho que simples compau más menos eros de trabajo. La prensa rosa se frotaba las manos, esperando el momento de confirmar el romance de la más menos o. Y efectivamente ese momento llegó superíndice 3. Aunque nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial y rimbombante, las evidencias eran abrumadoras. Se les veo a juntos compartiendo momentos íntimos, con miradas que lo decuan todo. El mundo entero suspiraba con su amor. Era un cuento de hadas moderno, una historia digna de una telenovela, pero con dos protagonistas que a diferencia de sus personajes, tenían que lidiar con la presión superíndice 3N constante de los medios y las expectativas del público. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de celos, de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles. Y poco a poco, la burbuja de amor en la que vivían Can y Demet comenzó superíndice 3 a desinflarse. La prensa, que antes celebraba su unión superíndice 3N, ahora diseccionaba cada uno de sus movimientos, buscando la confirmación superíndice 3N de la inminente ruptura. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías. Los fans divididos entre la esperanza de que todo fuera un malentendido y el temor a que su sueño más menos o se desmoronara. Aquí es donde entran en juego esas famosas últimas palabras. Según la revista Hello! Turquille, que fue la publicación superíndice 3N que destapó superíndice 3 la caja de Pandora, Can Yaman pronunció superíndice 3 unas frases que marcaron el final de su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. Copyright dijo exactamente. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Y donde la lunea entre la verdad y la ficción superíndice 3N se vuelve a desdibujar. Porque seamos honestos, ¿quién puede saber con certeza lo que realmente se dijo en la intimidad de una conversación superíndice 3N privada? La revista, citando fuentes cercanas a la pareja, asegura que Can le dijo a Demet algo así como, esto no funciona. Somos demasiado diferentes. Necesito espacio para concentrarme en mi carrera. Palabras duras sin duda. Palabras que si son ciertas, debieron dolerle profundamente a Demet. Palabras que además reflejan una realidad que a menudo se esconde detrás del brillo y el glamour de la fama.
La dificultad de mantener una relación superíndice 3n bajo la lupa constante de los medios y las exigencias de una carrera profesional demandante. Pero, ojo, aquí es donde debemos ser cautelosos. La prensa rosa, como todos sabemos, no siempre es la fuente muy fiable. A menudo se inventan historias, se exageran los hechos o se sacan declaraciones de contexto con tal de vender revistas. Asu que aunque la revista Hello Turquille publicó superíndice 3 esta información superíndice 3n, no podemos tomarla como una verdad absoluta. Es posible que las palabras se hayan malinterpretado, que se hayan sacado de contexto o incluso, que se hayan inventado por completo. La verdad, como suele suceder, puede estar en algún punto intermedio. De hecho, ni Kanyaman ni Demet Özdemir se pronunciaron nunca sobre esta supuesta conversación superíndice 3n. Mantuvieron un silencio sepulcral, lo que alimentó superíndice 3 a un de los rumores y las especulaciones. Algunos dicen que el silencio otorga, otros que es una forma de proteger su intimidad. Q copyright n sabe. Quizás simplemente no querían alimentar a un de el circo mediático que se había creado en torno a su relación superíndice 3n. O tal vez simplemente necesitaban tiempo para procesar lo que estaba sucediendo y para sanar las heridas. Lo que es cierto es que poco después copyright ese de que la revista publicara esta información superíndice 3n, Kanyaman se mudó superíndice 3 a Italia para seguir desarrollando su carrera como actor. Y Demet Özdemir por su parte se centró superíndice 3 en sus proyectos en Turquía. Cada uno siguió superíndice 3 su camino, aparentemente dejando atrás la historia de amor que había cautivado al mundo entero. Can buscaba nuevos horizontes, nuevos desafíos profesionales, lejos de la presión superíndice 3n mediática y de la constante comparación superíndice 3n con su pasado. Demet por su parte se refugiaba en su trabajo, demostrando su talento y consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices queridas de Turquía. Ahora bien, volvamos a esas últimas palabras. Incluso si Kanyaman no dijo exactamente esas frases, es probable que su expresara algo similar. Es decir, es evidente que la relación superíndice 3n no estaba funcionando y que ambos necesitaban tomar caminos separados. Las razones, como decíamos antes, pueden ser muchas: celos, incompatibilidad, presión superíndice 3n mediática. Quizás también copyright n, la idealización superíndice 3n de su relación superíndice 3n por parte del público, que proyectaba en ellos el romance perfecto que veían en pantalla. O tal vez simplemente se dieron cuenta de que eran dos personas diferentes, con prioridades y objetivos distintos. Lo importante es que al final decidieron ponerle fin a la relación superíndice 3n. Y aquí es donde entra en juego la reacción superíndice 3n de Demet Özdemir. Según la revista, las palabras de Can la dejaron devastada. Se sintió superíndice 3 traicionada, dolida y sobre todo confundida. No entiendo hace superíndice 3 mo algo que parecua tan perfecto podía terminar de esta manera. La ilusión superíndice 3n de un futuro juntos, de una vida compartida, se había roto en 1000 pedazos. Pero Demet, como sabemos, es una mujer fuerte y decidida. A pesar del dolor, supo levantarse y seguir adelante. Se refugió en su trabajo, en su familia y en sus amigos, y poco a poco fue reconstruyendo su vida. Demostró superíndice 3 una gran fortaleza emocional y una admirable capacidad de resiliencia. Se negó superíndice 3 a ser definida por su ruptura y se concentró superíndice 3 en construir un futuro brillante por sí misma. Y con el tiempo el dolor fue sanando. Demet encontró superíndice 3 el amor nuevamente y, como todos sabemos, se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Aunque su matrimonio no duró superíndice 3 mucho, demostró superíndice 3 que es capaz de amar y de comprometerse. Demostró superíndice 3 que a pesar de las decepciones del pasado, seguía creyendo en el amor y en la posibilidad de encontrar la felicidad. Su posterior divorcio fue otro capítulo doloroso, pero también copyright n una muestra de su valentua al tomar decisiones difíciles en busca de su bienestar. La historia de Kanyaman y Demet Özdemir es una historia de amor y desamor, de pasión superíndice 3n y decepción superíndice 3n, de fama y privacidad. Es una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y frágiles. Y que a veces las palabras pueden tener un impacto devastador.
Que las expectativas del público y la presión superíndice 3N medio, TICA pueden ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de una relación superíndice 3N. Pero también Copyright N es una historia de superación superíndice 3N y de crecimiento personal. Tanto Can como Demet han demostrado ser personas talentosas y trabajadoras, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, nos dejó superíndice 3 momentos inolvidables y una cómica en pantalla que siempre recordaremos. Nos recordó superíndice 3 que a veces, la ficción superíndice 3N puede ser muy atractiva que la realidad, pero que la vida real siempre tiene sus propias reglas y sus propios desafíos. Y hablando de cómica en pantalla, es imposible no preguntarnos, ¿volveremos a verlos juntos en algún proyecto? Su copyright que muchos de ustedes lo desean con todas sus fuerzas, y yo también copyright N. La idea de verlos juntos de nuevo, recreando esa magia que nos conquistó superíndice 3 en Erkenci Kwai, es irresistible. Pero siendo realistas, parece poco probable. Sus caminos han tomado rumbos diferentes y por ahora, no hay indicios de que vayan a volver a cruzarse. Can ha enfocado su carrera en proyectos internacionales, mientras que Demet ha consolidado su posición superíndice 3N en la industria turca. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás algún día el destino decida volver a unirlos en un proyecto que nos haga suspirar de nuevo. En resumen, hoy hemos analizado esas supuestas últimas palabras de Can Yaman que impactaron a Demet Özdemir y que fueron publicadas por la revista Hello Turquille. Hemos visto CEU superíndice 3 mo esta historia de amor y desamor cautivo superíndice 3 al mundo entero y CEU superíndice 3 mo ambos protagonistas supieron superar la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Hemos explorado las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo y la influencia de la prensa rosa en la percepción superíndice 3N pública de los romances de las celebridades. Hemos recordado que la prensa rosa no siempre es fiable y que debemos tomar la información superíndice 3N con pinzas. Y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones, incluso en el mundo del espectáculo. Hemos reconocido la importancia de la resiliencia y la capacidad de superación superíndice 3N ante las adversidades. Y hemos reafirmado nuestro amor por las series turcas y por esas historias que nos roban el corazón superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las series turcas y por todo lo que rodea a este fascinante mundo. Y me encanta sentir que formamos una comunidad unida por el amor a estas historias y a estos personajes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de esta historia? ¿Creen que Can Yaman realmente dijo esas palabras? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en pantalla? ¿Cuál es su serie turca favorita? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que por favor denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Prometo seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante, lleno de drama, romance y por supuesto, mucho amor por las series turcas. Muchísimas gracias por estar un día muy dese. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, el drama nunca termina.